Los hospitales tienen una relación distinta con la muerte. En cualquier otro lugar, la muerte siempre es inesperada. En un hospital, es parte del turno. Hay personal entrenado para manejarla, protocolos para procesarla y formularios para documentarla. Pero hay cosas que ocurren en los pasillos de los hospitales de noche que ningún protocolo contempla. Los médicos y enfermeros que llevan años en turno nocturno lo saben. Aprenden a no hablar de ello con sus colegas de día porque saben que ellos no lo viven. Aprenden a no escribirlo en ningún reporte porque no hay diagnóstico para lo que vieron. Aprenden con el tiempo a convivir con ello, a pedir cambio de turno o simplemente dejan la profesión. Los 5 testimonios que escucharán esta noche provienen de médicos, enfermeros y personal hospitalario de México. Esto es lo que vieron. Hospital General de Zona, Monterrey, México. Testimonio de la enfermera Claudia Sepúlveda, en sus propias palabras. Claudia Sepúlveda tiene 43 años y 19 de experiencia como enfermera en el área de medicina interna. Nos escribió hace 5 meses. En el correo que acompañaba su testimonio decía una sola línea de presentación. Llevo 8 años queriendo contarle esto a alguien que no me diga que estoy loca. La habitación 408 siempre tuvo algo raro. No sabría explicarlo con precisión clínica, que es como me enseñaron a explicar todo. Solo sé que los pacientes que llegaban ahí se quejaban de lo mismo, que de noche sentían que alguien los observaba desde el rincón izquierdo del cuarto. Varios pidieron cambio de habitación. Los que no podían moverse por su condición amanecían agitados, con la presión alterada, sin haber dormido. Nosotros, el personal de turno nocturno, teníamos una broma interna al respecto. Decíamos que en el 408 vivía la señora. Nadie recordaba quién había empezado a llamarla así. Simplemente era la señora del 408. Una noche de octubre, hace 8 años, tuve que entrar al 408 a las 3 de la mañana. El paciente de ese momento era un señor de 74 años, postoperatorio de cadera, estable, sin complicaciones. La alarma de su monitor había sonado brevemente y fui a verificar. Abrí la puerta despacio para no despertarlo si estaba dormido. El señor estaba despierto. Estaba sentado en la cama, cosa que no debería poder hacer solo dada su condición postquirúrgica, y miraba el rincón izquierdo del cuarto con una expresión que no era miedo. Era algo más parecido a la fascinación. Como cuando un niño ve algo que los adultos no pueden ver. Le pregunté en voz baja si estaba bien. No me respondió. Seguía mirando el rincón. Miré hacia el rincón. Había una mujer, de pie, completamente inmóvil, en el rincón izquierdo de la habitación. Una mujer mayor, con bata de hospital, el cabello suelto y blanco. Me miraba directamente. Me quedé paralizada en la puerta. En ese momento el señor de la cama dijo, con una voz completamente tranquila, como si comentara el clima, lleva un rato ahí. Dice que viene a acompañar a alguien, pero que todavía no es el momento. Encendí la luz del cuarto de golpe. El rincón estaba vacío. El señor parpadeó, confundido, como si acabara de despertar. Me dijo que no recordaba haber hablado. Revisé sus signos vitales, todo normal, lo ayudé a recostarse. Antes de salir me preguntó, casi dormido ya, ¿quién era esa señora tan flaca? Le dije que no había nadie. Me miró un momento y dijo, ah, bueno. Y se durmió. 4 días después, en esa misma habitación, ingresó una paciente nueva. Mujer de 81 años, neumonía severa. Murió esa misma noche. Sola. A las 3 de la mañana. Desde entonces no entro al 408 si puedo evitarlo. Y cuando no puedo evitarlo, no miro el rincón izquierdo. Porque una vez lo miré y había algo ahí. Y lo que había ahí también me estaba mirando a mí. Y sonreía de una manera que no quiero volver a ver. La habitación 408 del hospital que menciona Claudia Sepúlveda fue renovada hace 3 años. Le cambiaron el número. Ahora se llama 412. El personal de turno nocturno sigue llamándola el 408. Y siguen sin querer mirar el rincón izquierdo.
La habitación 408 del hospital que menciona Claudia Sepúlveda fue renovada hace 3 años. Le cambiaron el número. Ahora se llama 412. El personal de turno nocturno sigue llamándola el 408. Y siguen sin querer mirar el rincón izquierdo. Clínica privada, Guadalajara, México. Testimonio de Héctor Miramontes, camillero, enviado por su esposa tras su fallecimiento. El segundo testimonio tiene una historia detrás que hace todo más pesado. Héctor Miramontes trabajó durante 23 años como camillero en una clínica privada de Guadalajara. Nunca habló de lo que vivió esa noche con nadie fuera de su familia. Murió hace 14 meses de un infarto fulminante, a los 57 años. Su esposa, Patricia, nos escribió al canal 2 meses después de su muerte. Nos dijo que Héctor le había pedido expresamente, en sus últimos años, que si algo le pasaba, contara lo que le había contado. Sus palabras, dijo que alguien tenía que saberlo, que no podía irse sin que alguien más lo supiera. Héctor me contó esto la noche de nuestro 10º aniversario. No sé por qué eligió esa noche. Quizás porque había tomado un poco de vino y la guardia estaba baja. Quizás porque llevaba años cargándolo y ya no podía más. Me dijo que había pasado cuando llevaba como 5 años trabajando en la clínica. Turno nocturno, área pediátrica. Aproximadamente las 2 de la madrugada, el pasillo estaba solo y Héctor hacía su ronda habitual verificando que todo estuviera en orden. A mitad del pasillo vio a un niño. Un niño de unos 7 u 8 años, en pijama de hospital, caminando descalzo por el pasillo en dirección contraria a él. Héctor pensó que era un paciente que se había salido de su cuarto, cosa que pasaba a veces con los niños que ya estaban en recuperación y se aburrían de noche. Lo llamó. El niño no se detuvo. Héctor aceleró el paso para alcanzarlo. El niño doblaba hacia el ala oeste, que era el área de habitaciones más antiguas de la clínica, las que ya no se usaban para pacientes porque estaban pendientes de remodelación. Héctor dobló la esquina. El pasillo del ala oeste estaba oscuro, las luces apagadas. Pero alcanzó a ver al niño entrar por una puerta al fondo, la última habitación del pasillo. Héctor fue hasta esa puerta. Tocó. Nada. Abrió. La habitación estaba vacía. Sin camas, sin equipo, sin nada. Solo paredes y piso. Y olor a desinfectante viejo. El niño no estaba. No había otra salida. Una sola puerta, ninguna ventana practicable. El niño no podía haber salido. Héctor revisó la habitación completa. Nada. Volvió al pasillo, algo alterado, y fue directo a buscar a la enfermera jefa del turno para reportar que había un paciente pediátrico suelto. La enfermera lo miró raro y le preguntó qué niño. Le dijo que habían ingresado esa tarde un niño de unos 7 años, que lo había visto en el pasillo. La enfermera le dijo que esa noche no había ningún paciente pediátrico en el piso. Héctor insistió. Le describió al niño, pelo negro lacio, pijama azul de la clínica, descalzo. La enfermera se quedó callada un momento. Luego le preguntó, ¿pijama azul con rayas blancas? Héctor dijo que sí. La enfermera lo llevó a la estación de enfermería y le mostró algo. Una foto enmarcada, pequeña, que estaba pegada discretamente en un costado del escritorio junto con otras fotos del personal. Era la foto de un niño. Pelo negro lacio. Sonriendo. Héctor me dijo que reconoció la cara de inmediato. Era el niño del pasillo. La enfermera le dijo que ese niño había sido paciente de la clínica hacía 11 años. Leucemia. Había muerto en esa misma ala, en la habitación al fondo del pasillo. La última habitación. La habitación vacía a donde Héctor lo había seguido. Me dijo que lo que más lo perturbó no fue saber que había seguido a un niño muerto por el pasillo. Fue recordar que cuando el niño caminaba delante de él, antes de doblar la esquina, él había alcanzado a ver su espalda. Y que el niño no proyectaba sombra en el suelo del pasillo iluminado. Y que en algún momento, sin detenerse, sin voltear, el niño había levantado una mano. Como saludando. Como si supiera desde el principio que Héctor estaba ahí. Como si lo hubiera llevado hasta esa habitación a propósito. Patricia Miramontes nos envió junto con el testimonio una fotografía.
La foto que la enfermera le mostró a Héctor esa noche y que él había pedido una copia años después. No vamos a mostrarla en este vídeo. Solo diremos que el niño de la foto sonríe. Y que en la foto, tomada en el pasillo de la clínica durante su internamiento, el niño no proyecta sombra. Hospital Universitario, Bogotá, Colombia. Testimonio del doctor Mauricio Pedraza, médico internista. El tercer testimonio llega de Colombia. El doctor Mauricio Pedraza tiene 51 años y 22 de carrera médica, los últimos 15 en el área de cuidados intensivos de un hospital universitario en Bogotá. Nos contactó a través del correo del canal con una advertencia: soy médico. Soy científico. Lo que voy a contar va en contra de todo lo que estudié. Pero ocurrió. En UCI aprendes a leer los signos. Los monitores, los valores de laboratorio, la coloración de la piel, el patrón respiratorio. Con años de experiencia desarrollas algo que mis residentes llaman intuición clínica, pero que en realidad es solo reconocimiento de patrones. Tu cerebro procesa señales antes de que tu conciencia las registre y te avisa que un paciente se está deteriorando antes de que los números lo confirmen. Lo que ocurría con la cama 7 no era intuición clínica. La cama 7 de nuestra UCI tenía fama entre el personal de turno nocturno. No entre los médicos de día, que son más reacios a este tipo de conversaciones. Entre las enfermeras y los auxiliares de noche, que son los que realmente viven el hospital. La fama era esta: cuando un paciente en la cama 7 iba a morir esa noche, el monitor cardíaco emitía una alarma falsa exactamente a las 3:10 de la madrugada. No una alarma de deterioro real. Una alarma sin causa identificable que desaparecía sola en segundos, sin que ningún parámetro del paciente lo justificara. Alarma falsa a las 3:10. Paciente fallecido antes del amanecer. Yo era escéptico. Durante años lo atribuí a coincidencia, a sesgo de confirmación, a que el personal recordaba los casos que confirmaban la teoría y olvidaba los que no. Hasta la noche en que ocurrió mientras yo estaba presente. Era un martes. Paciente en cama 7, hombre de 63 años, falla renal aguda, estable dentro de su gravedad, sin deterioro reciente. Sin ningún indicador clínico que sugiriera muerte inminente. A las 3:10 exactas, el monitor de la cama 7 emitió una alarma. La enfermera de turno me miró. Yo la miré a ella. Revisé al paciente. Todo dentro de parámetros. La alarma ya había cesado. No había explicación. Le dije a la enfermera que anotara la hora y que estuviéramos atentos. A las 4:47 de la mañana, el paciente de la cama 7 entró en paro cardíaco fulminante. Sin deterioro previo, sin señales de alerta. Simplemente paró. No pudimos reanimarlo. Eso ya era suficientemente perturbador. Pero lo que realmente me quitó el sueño fue lo que me contó la enfermera mientras yo llenaba el acta de defunción. Me dijo que cuando sonó la alarma falsa a las 3:10, ella había mirado al paciente para verificar su estado. Y que el paciente estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. Y que en su cara había una expresión que ella describió como reconocimiento. Como cuando ves llegar a alguien que esperabas. Le pregunté qué más. Dudó antes de responder. Me dijo: doctor, cuando miré hacia donde él miraba, hacia el techo, vi una sombra. Le pregunté qué tipo de sombra. Me dijo: una sombra que no correspondía a nada en el cuarto. Larga, delgada, inclinada sobre la cama. Como si algo estuviera inclinado sobre él mirándolo de cerca. ¿Y luego?, le pregunté. Luego parpadeé y ya no estaba. Y el señor cerró los ojos y se durmió. Llevo 15 años en UCI. He visto morir a más personas de las que quisiera recordar. Pero desde esa noche, cuando estoy de turno y son las 3:09 de la madrugada, miro el monitor de la cama 7. Y rezo para que no suene. Porque ahora sé lo que significa. Y sé que lo que viene a anunciarlo no es una falla eléctrica. Es algo que llega puntual. Que sabe con horas de anticipación lo que va a ocurrir. Y que, por alguna razón que no entiendo y no quiero entender, siente la necesidad de avisar.
El doctor Pedraza nos envió junto con su testimonio un registro personal que ha mantenido durante 12 años. Una libreta donde anotó cada vez que la alarma de la cama 7 sonó sin causa clínica identificable a las 3:10 de la madrugada. 41 registros. 41 pacientes fallecidos antes del amanecer siguiente. Sin una sola excepción. El turno de la doctora Arriaga. Hospital Regional, Oaxaca, México. Testimonio de la doctora Fernanda Arriaga, médico de urgencias. La doctora Fernanda Arriaga tiene 39 años y 12 de carrera en urgencias. Nos escribió desde Oaxaca hace 2 meses. A diferencia de otros testimonios, el suyo no involucra a un paciente. Involucra a una colega. Una colega que murió hace 6 años. La doctora Silvia Ramos y yo fuimos residentes juntas. 5 años compartiendo guardias de 36 horas, cafetería de hospital, las victorias y las derrotas de urgencias. Era mi mejor amiga dentro del trabajo y una de las mejores médicas que he conocido. Murió en un accidente de tráfico en la carretera a Puerto Escondido, un sábado en la mañana, cuando iba a visitar a su familia. Tenía 31 años. Yo estaba de guardia cuando me avisaron. No pude ir al funeral. Tuve que seguir mi turno. Lo que voy a contar ocurrió exactamente 6 meses después de su muerte. Era de noche, urgencias relativamente tranquila para ser un miércoles. Yo estaba en el área de observación revisando expedientes en la estación de enfermería cuando escuché pasos en el pasillo lateral, el que conecta urgencias con el elevador. Levanté la vista. Era Silvia. Con su bata blanca, su cabello recogido como siempre lo usaba en guardia, su gafete colgado al cuello. Caminando por el pasillo con la misma postura de siempre, ese paso rápido y decidido que tenía cuando iba a atender un paciente. Me paralicé. Silvia caminó hasta el cubículo 3, que en ese momento tenía a un paciente masculino de 44 años, trauma cráneoencefálico leve, en observación rutinaria. Entró al cubículo. Yo no podía moverme. Estaba paralizada en la silla, mirando la puerta del cubículo 3. Unos 30 segundos después, Silvia salió del cubículo. Caminó de regreso por el pasillo. Y antes de doblar la esquina hacia el elevador, se detuvo. Volteó a verme. Me miró directamente. Y negó con la cabeza. Una sola vez. Despacio. Como diciéndome que no. Y dobló la esquina. Tardé unos segundos en reaccionar. Fui corriendo al pasillo. No había nadie. Fui al cubículo 3. El paciente estaba en su cama, despierto, con la vista en el techo. Le pregunté si había entrado alguien al cubículo hacía un momento. Me dijo que sí. Una doctora. Que lo había revisado, que le había revisado los ojos con una linterna, que le había tomado el pulso. Le pregunté cómo era. Me describió a Silvia. Con exactitud. Llamé al residente que tenía asignado ese paciente y le pedí que lo revisara de inmediato. Encontró algo que la revisión anterior había pasado por alto. Una hemorragia epidural incipiente que no había dado síntomas todavía, pero que en cuestión de horas habría sido fatal. El paciente entró a quirófano esa noche. Sobrevivió. Yo llené el reporte con los hallazgos clínicos y no escribí cómo llegamos a ellos. Porque no hay forma de escribir en un expediente médico que una doctora muerta hace 6 meses entró a tu área de urgencias, revisó a tu paciente, te avisó con un gesto que algo estaba mal y se fue por el elevador. He pensado mucho en eso desde entonces. En por qué Silvia negó con la cabeza al mirarme. Al principio pensé que me decía que no me asustara, que todo estaba bien. Pero con el tiempo llegué a otra conclusión. Creo que me estaba diciendo que no. Que ese paciente no iba a irse con ella esa noche, que todavía no era su momento, y que ella se había asegurado de eso. El paciente del cubículo 3, cuyo nombre protegemos a su solicitud, fue contactado por nosotros para confirmar el testimonio. Confirmó cada detalle, y agregó uno que la doctora Arriaga no mencionó en su relato, que cuando la doctora que entró a revisarlo se fue, él notó algo al mirar hacia la puerta. Que la doctora no proyectaba sombra en el suelo del cubículo iluminado, y que cuando le tomó el pulso, sus manos estaban frías, muy frías.
Lo que esperaba en el sótano del IMSS. Hospital del IMSS, Ciudad de México. Testimonio de Ramón Guerrero, técnico en mantenimiento, enviado por su hija. El quinto y último relato de esta noche no involucra a un médico ni a una enfermera. Involucra a un hombre que pasó 27 años trabajando en las entrañas de un hospital. Los pasillos subterráneos, las salas de máquinas, los corredores que el paciente nunca ve y que el personal clínico rara vez visita. Ramón Guerrero fue técnico de mantenimiento en un hospital del IMSS en la Ciudad de México durante casi 3 décadas. Se jubiló hace 4 años. Murió hace 8 meses de causas naturales, a los 68 años. Su hija, Lucero, de 34 años, nos escribió porque encontró entre las pertenencias de su padre un cuaderno donde él había anotado, con fecha y hora, todo lo que vivió durante sus años de turno nocturno en ese hospital. Lo que leen a continuación es una transcripción de la última entrada de ese cuaderno, fechada 3 años antes de su jubilación. Martes 14, 2:30 de la madrugada. Turno solo. Orden de trabajo. Revisar falla en sistema de ventilación, sótano nivel 2. El sótano nivel 2 es el más profundo del hospital. Ahí están las calderas, el cuarto de máquinas principal, los ductos de ventilación del edificio antiguo. Yo conozco cada rincón. Llevo 20 y tantos años bajando ahí. Pero esta noche algo estaba diferente desde que abrí la puerta de la escalera. El olor. Normalmente huele a aceite, a metal caliente, a humedad de concreto viejo. Esta noche había otro olor encima de todo eso. Algo orgánico. Algo que no debería estar ahí. Bajé de todas formas. Era mi trabajo. Recorrí el pasillo principal hacia el cuarto de máquinas. Las luces del pasillo funcionaban, lo cual era raro porque en el nivel 2 suelen fallar seguido y uno termina usando linterna la mitad del tiempo. Llegué al cruce de pasillos, donde el pasillo principal se divide en 3 ramales. Me detuve. En el ramal derecho, al fondo, había algo. Una figura. De pie, inmóvil. Demasiado alta para ser una persona normal. Calculé que medía como 2 metros y algo. Completamente quieta. En la penumbra del fondo del pasillo no podía distinguir detalles, solo la silueta. Le grité que se identificara, que aquello era área restringida. La figura no se movió. Le grité de nuevo. Nada. Saqué mi radio para llamar a seguridad. El radio no tenía señal. Normal en el sótano, las señales no penetran bien. Decidí acercarme. Cometí el mismo error que llevan cometiendo los protagonistas de todas las historias de miedo que escuché de niño. Me acerqué. Caminé por el ramal derecho hacia la figura. A unos 10 metros noté lo primero. No respiraba. Quiero decir que no había ningún movimiento en el pecho, ningún vapor en el aire frío del sótano, nada que indicara que aquello respiraba. A unos 5 metros noté lo segundo. No tenía cara. No es que estuviera en sombras o que no pudiera verla bien. Es que donde debería haber una cara había una superficie lisa, como la parte de atrás de una cabeza, pero hacia adelante. Me detuve, y la figura giró la cabeza hacia mí. Sin tener cara, giró lo que debería haber sido su cara hacia donde yo estaba parado. Y supe, sin que nadie me lo dijera, sin ningún estímulo sensorial que pudiera explicarlo, que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo estuve paralizado ahí. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar en la escalera, subiendo, sin recordar haber dado la vuelta. Llegué al primer piso. Me senté en el suelo del pasillo con la espalda contra la pared y no me moví por un rato largo. Nunca terminé la orden de trabajo de esa noche. Nunca volví al sótano nivel 2 solo. Pedí que a partir de esa semana siempre hubiera 2 personas para cualquier trabajo en nivel 2, sin importar lo rutinario que fuera. Mi jefe me preguntó por qué. Le dije que era por protocolo de seguridad. Lo que no le dije, y lo que nunca le dije a nadie hasta escribirlo aquí, es que cuando llegué al primer piso y me senté en el suelo, escuché pasos. Pasos lentos, muy pesados, subiendo la escalera detrás de mí, que se detuvieron exactamente al llegar a la puerta. Y que la puerta, que yo había cerrado con seguro al salir, se movió. Solo una vez. Solo un jalón desde adentro. Y luego silencio. No sé qué hay en el sótano nivel 2.
Llevo 20 y tantos años bajando ahí y nunca lo había visto. Pero sé una cosa. Sé que lleva mucho tiempo ahí abajo. Y sé que esa noche, por alguna razón, decidió dejarse ver. No sé si eso es bueno o malo. Pero desde entonces duermo con la luz encendida. Y eso nunca me había pasado en 50 y tantos años de vida. Lucero Guerrero nos dijo que su padre nunca habló de esto en voz alta. Solo lo escribió en ese cuaderno que guardó bajo llave en su escritorio durante años. Nos dijo también que en sus últimos meses de vida, su padre dormía con la luz encendida, exactamente como había escrito en esa última entrada, y que a veces, de madrugada, lo encontraba sentado en su sillón mirando la puerta de su cuarto, como si esperara que algo la jalara desde afuera.